más creativa, es que nosotros pensamos y por tanto conocemos también con palabras, con lenguaje. De modo que tocar el límite de la posibilidad de conocimiento, al fin y al cabo significa tocar el límite de nuestra posibilidad lingüística, ¿no? Si yo cuando pienso, utilizo el lenguaje, cuando llego a esa lógica cognitiva, es porque en realidad mi lenguaje tampoco me permite ir más allá, que es al final el instrumento que utilizo para pensar. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede en ese punto es hilos, desde mi punto de vista, donde hay un cuestionamiento feroz del lenguaje, ya no tanto de el mí, de eso que piensa, sino de incluso el instrumento que utilizamos para pensar, que es el lenguaje. Entonces se cuestiona el lenguaje, se lleva al límite, se fractura, se rompe, se desgarra, se deconstruye en un sentido cotidiano. Y entonces leo un poemita de hilos para que veáis esto. Yo creo que se refleja bastante bien. Siempre están los hilos, la maraña de hilos que la memoria ensambla por analogía. De no ser por esos hilos, la existencia, todo sería un cúmulo de fragmentos. Bueno, destellos si se quiere, todo sería destellos, inconexo, palabra sin referente, vacía, tanto como infinito, inaudito, inmutable, inextenso, ilimitado, etcétera, etcétera también, como los atributos de Dios, palabras que entorpecen las cosas en lo dicho. Inconexo es ver algo conectado a otro algo del que luego se separa. Inconexo es decir la distancia sin perder de vista lo contrario. Imposible entender sin imagen. Así pues, los hilos, la maraña, eso, al despertar, la cabeza por tanto en la almohada, los ojos a veces entreabiertos para la claridad, a veces cerrados, estirando los hilos. En este poema y en otros de este libro, de algún modo el lenguaje, los poemas son una especie como de balbuceo, ¿no? El lenguaje llega a ser un puro balbuceo. Para mí el balbuceo de hilos, ese balbucear es hablar con sinceridad. ¿Por qué creo eso? Pues porque para mí una vez se ha comprobado que los conceptos, ¿no? como ella ha llegado a comprobar a través de esta escritura, los conceptos tienen referentes que acaban siendo inventados en cuanto son conceptuales, cuando son mentales. No podemos sino hablar cuestionando ese propio invento que nosotros hemos creado. Un invento que es útil, porque sirve para comunicarnos. Yo ahora lo utilizo y es muy útil, porque nos entendemos, más o menos, al menos, ¿no? Entonces es útil y deja de ser muy útil cuando acabamos creyéndonos ese invento sí, lo acabamos creyendo sin tener en cuenta que fue un invento. Y entonces ahí se convierte en un arma de poder. Dios, ¿no? Dios es una palabra, un concepto que se ha creado y puede tener cierta utilidad. Pero hay veces en que esa utilidad es una perversión y entonces ya no tiene más que un sentido perverso, completamente. Entonces, en este poema, por ejemplo, se hablaba de inconexo, ¿no? Infinito también se mencionaba y pasa un poco lo mismo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, conocemos cosas finitas. Esto es finito, yo soy finita, la bolsa es finita, el papelito que se ha caído también. Pero, ¿qué es lo infinito? ¿No? ¿Qué es lo infinito? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, eso lo dice Mayar, ¿no? No lo digo yo, ojalá lo hubiera dicho yo, pero Mayar lo que sostiene es, y también es verdad que eso está un poco en la historia de la filosofía, nuestro sistema lingüístico opera por contrarios. Conocemos cosas finitas y en ese momento, mentalmente, somos súper capaces, y de hecho lo hacemos, de crear el contrario. Lo finito, con referentes que puedo tocar, puedo ver, puedo saborear, creo lo vacío de referente, pero que conceptualmente mi cabeza es capaz de crearlo, porque somos capaces de crear oposiciones. De hecho, siempre pensamos por oposiciones, o esto o aquello, lo finito, lo infinito. ¿Pero qué es lo infinito? Una creación mental, un invento que lo hemos creado, problema, nos lo hemos creído.
Por eso de ahí el balbuceo y el cuestionar, ¿no? Hasta qué punto la herramienta que utilizamos es útil, pero tenemos que saber que es un invento. Y darle esa importancia comunicativa, pero no la importancia del abuso. Los conceptos se ha abusado, vivimos en una sociedad que abusa de los conceptos y nos los hace creer, ¿no? Bueno, yo empecé a leer a Chantal Mayar hace como 7 años más o menos. Además empecé a leerla con Anabel, que está ahí, porque lo digo porque como somos un poquito de siglo, no sé, porque además me hace mucha ilusión que haya venido y la empezamos a leer las dos como locas cuando estábamos estudiando la carrera y las dos como locas las leíamos además a la par, o sea, en su casa las dos ahí a la vez leyendo el poema, ¿no? Y eso fue una experiencia muy bonita porque siempre uno lee de manera individual y entonces estuvo muy bien. Para mí Chantal Mayar, su escritura, yo creo que ha sido una especie como de terremoto de manera de mirar, ¿no? Una especie como de tsunami ahí en el interior de la pupila que realmente me ha hecho mirar el mundo, mirar la escritura de una manera muy otra, porque lo que hizo un poco cuando yo empecé a leer es ella a través de su escritura romperme precisamente la mirada que yo tenía para no suturarla nunca más. Y creo que eso en realidad es bueno, ¿no? Porque yo creo que al menos yo cuando la he leído a ella, tengo la sensación muy fuerte de que sí se puede decir, pero desde esas grietas del edificio devastado, que no es otro que el del propio pensamiento, ¿no? Ese edificio ya roto, pero desde ahí hay todavía mundos por decir, siendo consciente de la materia que utilizamos para decir. Entonces, bueno, voy a pasar a leeros unos textos el primero y único que hice, que se llama Alambres, y yo creo que no hay una influencia directa de Mayar, pero sí que creo, independientemente del resultado, o sea, el resultado en cuanto a calidad, quiero decir, pero que sí que hay esa especie como de regalo que yo considero que ella me hizo a través de su escritura, que no es otro que romperme los ojos, ¿no? Romperme todo los ojos y lo que yo pensaba antes, para enseñarme a desenseñarme, ¿no? y a plantearme las cosas siempre deshaciéndolas y, no sé, yo creo que ese regalo es bonito, ¿no? Romper la mirada para dejarte que tú te quedes un poco ahí con la herida, pero desde la herida se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y eso es interesante. Bueno, os leo, ¿vale? De Alambres. Perséfone, cajón adentro, cuartea rastros, come esquina, ¿dónde? Si persiste donde animal y ternura para él. Oblicua y persiana, aclimatando un ligojo a la torcedura del cajón. Perséfone, saliva a tierra, minucia que a borbotones. Perséfone tiene mentira, mece oscura y no decir, arranca, lenta, trocito, su pura rodilla y late. No camina, incurre alambres, como quien ondulea expande estómago, hierritos, por ahí. Mira, y no se atreve. ¿Qué es salir? Recupera postura anterior. Animalito, bicho, bola, ovillo, aguanta miedo. ¿Qué es salir? Siamesas. Siamesas la rodilla para hincártela y seguir. Perséfone ocarina. Conjuro de música que haga para llamarte. ¿Oyes?
Espera. Al escondite. O juega. Niña Pinocha, Perséfone encerradita en esta caja muy despacio desaparece del hueco inmenso abierto del ombligo. Adiós, adiós. Cochecito leré. Hace persefonitas de alambre. A veces. Tizando de arriba abajo, afuera, dentro, delante, tras, luciérnagas, venid, canta. Perséfone, invertida, murciélagas, sonajas y escuchillitos internos al cajón, lugar de oído, Perséfone, persefonando. Toca. Piensa, toca es pensar antes de que hablaras, es no pensar sino tactizo, nos toca, dice, extiende, aunque. Animalita que de mí eres, soy, siamesas, esta herida, donde lengua y saliva vuelco. La perra negra y yo vivimos juntas 13 años. Sé beber a lengüetazos, aullar cuando pasan ambulancias, morder, de arrepentirme, dormir en el cesto acolchado con las piernas fuera, buscar pulgas y encontrarlas. Recuerdo que estoy en casa de mi abuela. Juego con la puerta de la cocina, abre, cierra. Ella dice quieta, pero abre, cierra, tengo 4 años. Abre, cierra, abre y el dedo se queda dentro. Cuando cierra, ella dice te advertí. Empiezo a llorar. Mi abuelo dice oigo llorar a la niña y se levanta de la cama. Se acerca a mí, me coge la mano, me mira fijamente y empieza a llorar. Lloramos juntos hasta que dejamos de llorar. Ya no me duele. Desde que decido esto no salgo de casa. Al principio se preocupan por mí, luego no. Luego no veo nunca a nadie y solo hablo con mis padres. Ellos terminan en mí y yo termino en ellos. Acaba. Lo que puedo hacer que acabe. Es mi único gesto libre. Mi órgano pensante es el intestino. Intestinal es mi contacto con el mundo. Escribo y defeco y no son actos distintos. Si recuerdo a la perra negra, recuerdo el olor de su pelaje. Desde que decido esto, soy un experimento. A veces me golpeo la cabeza contra el respaldo de la silla para que este dolor anestesie al otro. Si no sé hacerme árbol, me haré pura materia física a golpetazos. Procuro estar viva. Tengo una corona de chichones alrededor del cráneo. Me hago a mí misma deforme y libre. ¿Cómo? Cuando me da hambre. Y muchas gracias. La emoción. Qué dura la punta de encontrar a la gente, ¿verdad? Pues vamos a ver. Hola. Y adiós. Vale. A ver, es rebelde. Bueno, yo voy a leer dos poemas de una autora que aquí no es nada conocida. Es una autora venezolana que se llama Hani Osor. Murió hace años. En 2003 murió esta autora.
Solamente hay un libro publicado en España y además no se encuentra porque era Editorial Cerro, una editorial que se llama Reverso. O sea que es súper difícil, pero yo creo que es una autora que merece mucho la pena conocer. Su poesía bascula un poco entre un esfuerzo de abstracción muy intenso, ¿no? con el lenguaje y un poco la resonancia del sufrimiento, del dolor del propio cuerpo, ¿no? Y de la propia mente ahí en su separación un poco dudosa, ¿no? Bueno, creo que lo mejor es que os lea los poemas para que veáis cuál es su voz, ¿no? En ausencia de tensión. En disolución, en franca muerte y de nadie y sin fuegos, sin cuerpo para el asombro y ausente de sangre y piel, este desierto sin savia, demasiado nuevo para la costumbre, inútil como los gestos breves, el asomarse al recuadro de la ventana, recoger objetos para hacerlos visibles, el abrazo en ausencia de tensión, cuerpo sin músculo, ¿de qué eres sin convocatoria? Porque no hay yo, sino una línea descolorida, demasiado entregada a todo lo otro, gentes y proyectos, no propios a esta indiferencia. Aprender el paso de la turbulencia a la plenitud, al vacío, sin viscerales vértigos. Invalidez. Desciendo, desciendo, desciendo a lo más bajo, a lo oscuro de mí, a lo que no sé, a la sombra. Nado en este mar sin nombres, nado. Me sostengo frágil en canto rodado, lloro, deambulo, ¿qué más? Hay una orilla de playa, un segmento, textos, literatura, excusas, palabras, sonidos, el Quijote, una mula, las horribles muletas del vivir, la invalidez de cuerpos y almas. Y el último, El patio, un poema que tiene que ver con la infancia, con la casa de la infancia, en toda su amplitud. Tuve dos patios, uno para lo de afuera, otro para lo de adentro. En el de afuera llegaban los niños, la complicidad, los besos. En el de adentro se abría un espectro, rondas inconclusas, largo silencio y un ver, hojas y árboles distanciados. Allí vi un mar, vi una estrella que era una muerta, vi una hoja henchida de sangre humana. Mi amor desde allí se prolongaba entero, casi total, íntegro. Fui la hoja, la estrella, la sangre. Me gustaron siempre los recovecos, las gavetas, la sorpresa de un armario, los olores extraños. La casa de la abuela era abundante en señales. Sus misterios sobrecogían. Recuerdo una cortina transparente, bordada de anchas flores, y al fondo, el invitado. Y esta es Hani Osot, y os invito a que la descubráis porque a mí me pareció algo brutal desde el primer momento que la leí. No hace tanto, en realidad, que leí a esta autora y busqué el libro concretamente porque, bueno, ya digo, es un libro que no se encuentra o se encuentra muy difícilmente, pero igual por internet o así, si os interesa, lo podéis ver. Y seguro que hay formas de encontrar su poesía, hay muchas páginas donde aparece. Y, bueno, por ejemplo, Antonio tenía un blog en el que puso algunos poemas también, o sea que por ahí está. Yo os voy a leer algún poema mío. Poemas de un libro que se llama Deriva, que es del año 2012.
Tú no eres tu madre, tu padre, tu hija. No eres un bloque sólido, una estirpe, la seca jurisdicción de cuerpos vivos. Tú eres la ciudad inconexa en la memoria, los pasos bajo el fluorescente, lo que alcanza a rozar la lengua bajo el labio, el frío, la pezuña, el eco, la saturación del color en la retina, todo lo difuminado, todo lo aproximativo. No elegiste respirar, lo incorporaste a ti y algún día, más tarde, le diste el nombre de rito, el protocolo de expulsar el aire, de sembrar la vida fuera, como una plaga, como una convulsión, sin eje. Detenida ante todos los balcones que no son el tuyo, te engarzas a la vida, ese hilo atravesado por agujas. Y algún poema más de un libro que tenía que haber salido esta semana. Ha salido esta semana, pero está en casa de mi editor, creo. El libro se llama La mujer cíclica. Es un poco distinto. Permutaciones. Tiene una cita de Gottfried Benn que dice: un pobre perro cerebral sobrecargado con Dios. Digo palabras: res, ave, gato, zarzal, floración, infancia, recoger moras, pincharse los dedos, sangre, rueca, tela de araña, la loca de la casa, voces que son nido en los altillos, la loca de la casa. Si se enciende 2 veces la luz, sabré que Dios existe. Si mi útero roza la sábana, sabré que Dios existe. Si Dios existe, sabré. Un haz de voces rojas contra el cuarto. ¿Existe Dios? Digo palabras. Soy niña, 2 niñas, me pincho los dedos. No hay ergo que interfiera en esta frase. La casa en la loca, voces, útero, floración de su casa en la cabeza goteante. Puntea la casa, la sangre, puntean los dedos. Ave res, Dios zarzal, sangre. El gato roza la rueca. Desde el altillo vocea la luz. 2 luces saben, 2 dioses se encienden en la voz. Mirar cómo la araña caza a su presa. Mirar y detenerse en el marco gris de sombra de la pared desconchada. Desconchar a la araña en la pared, a la niña. Voy hacia ti para salvarte. Condición de res, de indicio, la loca de la casa. No hay ergo que interfiera en esta frase. Con mis dedos te salvo, me devuelvo a la angustia. Devuelvo la angustia a su marco gris, a su sombra. La araña salva los dedos de la presa en el nido. Me pincho en la rueca, la araña salva mi sombra, yo salvo a la res, la mora recoge mi sangre, voy hacia el punteo goteante, florezco en la sábana. Indicio de Dios, su floración en la tela de araña. Indicio de res, la caza de la presa. Indicio de infancia, miro el zarzal contra el cuarto, miro el haz de voces rojas. El gato, detenido en la pared, existe hacia mí. No hay ergo que interfiera en esta casa. No interfiere Dios. Wow. Bien, gracias. El último poema, bueno, de alguna manera este poema último sí que lo veo resonar también o de alguna forma con lo de Han Yosok, porque Han Yosok siempre que se refiere a algo como una, bueno, no sé, siempre se refiere a algo como, por ejemplo, la soledad, la rareza, el desalojo, etcétera, dice lo raro, lo desalojado, ¿no? lo solo, ¿no? Y es como en ese esfuerzo por neutralizar y abstraer al máximo, ¿no? Por desustancializar un poco las cosas, ¿no? Quitarles esa cualidad de esencia y dejarlos como algo un poco indefinido, un poco ¿no? inconcreto, que nosotros tenemos que ponerle el rostro y decidir qué es. Pues ahí quizá este poema sí que bebía de su escritura. Es un poema que se titula Lo, precisamente. Estar dentro del grito.
no traspasarlo, no ir hacia él, no abrirlo en canal, estar ya dentro, como una criatura minúscula y febril, un demiurgo, agitar las voces dentro del grito, cambiar la dirección del sonido, que no entre en el cuerpo, que no entre, que salga del tímpano, que lo abandone, a veces, que el grito a veces salga sin garganta del tímpano, que el grito resuene entonces hacia el cuerpo como una pequeña onda desventrada, que entre así en la garganta, que desde dentro la captación del grito sea al menos triple, que se sienta cuerpo abajo cómo el grito sufre, cómo es enroscado sobre sí, cómo cada pliegue ruge, choca y se desborda entre los órganos. Ser lo, criatura impenitente, cubierta por el velo leve de un polluelo, animal aterido y múltiple como el plancton, sin unidad, sin composición, sin lazos de familia, apenas ser lo, que está dentro del grito, lo, que no tiene un solo nombre, lo, que no tiene, porque tener no es su posibilidad ni su atributo. Criatura que no llena un sintagma, que solo araña sus esquinas. Criatura seca y virgen, desdibujada para sí, ausente para otros, observada por el grito como su asesino, observada por el grito como su parásito, observada por el grito jamás como su núcleo, como una parda extremidad, un antebrazo, el enigma planteado por la esfinge, el gran desgarramiento. ¿Qué? Antes de pasar al juego, dejamos abierto un pequeño paréntesis por si alguien quiere preguntar o dialogar con alguno de los poetas que aquí nos han ofrecido sus versos. Si alguien quiere decir algo o preguntarles. Es que si yo me quito de aquí porque no pinto nada, pero que... Sí, yo le quería decir a Lola. Sí, Lola. Sí. Me gustó mucho tu introducción a la tesis, al proyecto de tesis doctoral. Y aparte de eso, y me hacía recordar... Porque bueno, es muy solitario el de la tesis. Además me hace recordar a mi proyecto de tesis doctoral, que bueno, no exactamente eso. Yo, escuchándote, pensaba en el interlocutor que crea para sí misma Teresa de Jesús, que es su alma. Bueno, no en vano. Tú has hablado también de los indios, de la filosofía india y de cómo son capaces de crear, al menos de conceptualizar la imposibilidad de la observación. No en vano Teresa es mística y se inventa un observador ajeno, ¿no? Que es su alma. Le habla a Dios, pero también dice, alma mía, tú eres la única que me conoces, yo no me conozco, pero tú a mí sí. Entonces de pronto crea ese fantasma, que es su alma, que es la que va a alcanzar a Dios y no a ella, ¿no? Entonces, como ese es mi proyecto, esa es mi especie de tesis doctoral, que es escribir una novela, pues está en las mismas que tú y a la mínima me salta el chip de suerte de por aquí hay una Teresa de Jesús. Yo te diría, yo no he leído a Santa Teresa como habría que leerla, pero yo creo que con respecto a la mística, que es verdad que siempre hay como ese alma que sale y que va en busca de Dios, yo diría que la diferencia... te digo, sin haber realmente leído bien, sería la metafísica. Es decir, Santa Teresa en cuanto mística hay una voluntad de llegar a esa esencia, que el alma llegue a esa esencia que será Dios y que es el todo. En el caso de Mayar hay precisamente una voluntad de construir cualquier esencialidad y cualquier metafísica. O sea, no, la idea de conocerse no es para llegar a tener una visión esencial de uno mismo, sino precisamente para deconstruir el uno mismo, para darse cuenta de que el yo no es más que una construcción que tiene que ver con los sentimientos y emociones que nos van transitando, como se van hilando uno tras de otro. Parece, te diría Mayar, que eso sucede en una especie de escenario que es el yo. Pero ese yo es de nuevo algo creado por una sensación de continuidad. Entonces la diferencia sería como que probablemente los místicos, y insisto, no he leído a los místicos como hay que leerlos, pero yo creo que ellos van a buscar una especie de esencia y de disolución de esa individualidad en un todo,
Mayar lo que pretende no es acudir a ningún todo, sino precisamente a deconstruir el yo y el todo ¿no? y ver ahí cuáles son los procesos que generan esas construcciones mentales o conceptuales. En realidad es lo mismo, pero sí, no sé, hacia otro lado. Toma direcciones distintas. Sí. Con pretensiones opuestas, pero sí que parte de algo común. Pero no sé, habría que... Sí, doctoranda. Sí, luego lo hablamos, porque estamos aburriendo aquí. Total.